Hoy vamos a hablar de nuestra orina porque puede ser un excelente indicador para saber si hay infección, cálculos renales, incluso diabetes. Podemos demostrarlo. Así es, ¿verdad, doctor? Correcto. Bueno, el doctor José Pablo Carrillo es urólogo y justamente nos va a hablar sobre este tema. Doctor, ¿qué es lo que pasa en los riñones y a nivel de vejiga que cambia la coloración y el olor de nuestra orina? Bueno, primero que nada, buenos días. Buenos días, doctor. Comentarles de que, bueno, básicamente los riñones y la vejiga, que aquí los podemos observar, forman parte de la vía urinaria. Además se encuentran el uréter y la uretra, ¿verdad?, que son comunes en el hombre y la mujer, y particularmente en el riñón se encuentra una estructura que se conoce como el glomérulo. Cuando existe un desbalance en la excreción de ciertas sustancias, estas pueden aumentar en la orina y por lo tanto haber un cambio en el color o en el olor respectivamente. Ahora, doctor, alimentos, por ejemplo, remolacha o espárragos, ¿nos pueden dar cambios en coloración y en olor? Bueno, efectivamente, la remolacha, por ejemplo, la mora también puede provocar un color o un aspecto rojizo en la orina y particularmente los espárragos, como usted menciona, pueden provocar una alteración en el olor, un olor muy fuerte, muy característico realmente, que los pacientes lo mencionan posterior en la ingesta de estos alimentos. Pero esto no tenemos nada que preocuparnos, realmente no doctor. nos tenemos que preocupar. Es algo típico, característico, pero sí existen otras circunstancias, ¿verdad?, que vamos a hablar ahorita, que tenemos que ponerles mucha más atención. Doctor, entonces vamos a ver justamente los tipos de orina y que usted nos vaya mencionando qué nos devela cuando estamos orinando con esta coloración. Esta que parece agua, doctor. Bueno, realmente cuando la orina se encuentra muy clara, ¿verdad?, como este aspecto indica que hay una sobrehidratación, es decir, que hemos ingerido muchos líquidos y por lo tanto adquiere este aspecto que es un aspecto muy diluido, muy claro, es decir, transparente. ¿Pero esto es contraproducente, doctor? No, realmente no. Eso quiere decir que estamos teniendo una adecuada ingesta de líquidos, ¿verdad? Pero no nos dice mayor cosa, es algo normal. Dentro de la normalidad. Es algo dentro de la normalidad. ¿Esta, por ejemplo, doctor? Bueno, este es el color amarillo. Realmente el color amarillo es el color típico que tiene que tener la orina. Es un amarillo como de aspecto de color paja, ¿de acuerdo? El problema es cuando la orina es muy amarilla, muy grumosa, de un aspecto muy lechoso. En esas circunstancias sí tenemos que tomar particularmente atención porque podemos encontrarnos ante una infección urinaria y hacer exámenes, más cantidad de exámenes. O sea, esta todavía es normal. Dentro de la línea de la normalidad. Es correcto, eso está dentro de lo normal. Ahora, ya si vamos a un color más naranja, más fuerte, como este que tenemos acá. El color naranja se caracteriza sobre todo que es súper típico después de la ingesta de ciertos medicamentos. Por ejemplo, la fenazopiridina o el piridium, que es muy común para aliviar los síntomas de las infecciones urinarias, cambia el color de orina de este aspecto. Lo que sí tenemos que ponerle también mucha atención cuando está el color naranja es porque podemos estar con deshidratación y la deshidratación provoca un aspecto de la orina muy concentrado y por lo tanto de un color naranja. Ahora, doctor, este que ya está más rojito, tirando el rosa, bueno, ese sí tenemos, nos puede asustar un poco, ese sí ¿verdad? tenemos que ponerle mucho cuidado realmente. Cuando la orina se encuentra de color rojo, bueno, eso se llama hematuria. La hematuria es cuando hay presencia de glóbulos rojos en la orina, es decir, los eritrocitos. Y en esa circunstancia sí tenemos que acudir rápidamente al urólogo porque puede haber la presencia de un sangrado en la orina, ya sea de diferentes tipos. En el varón por un crecimiento de la próstata, es decir, hiperplasia, por infecciones de orina. Y siempre descartar una posibilidad del cáncer de vejiga cuando existe hematuria o orina de color rojo. Muy bien, entonces ya aquí hay que estar alerta. Hay que tener alarma, correcto. Ahora, doctor, esta, color ámbar. Bueno, sí, ese color ámbar, ese color cafezusco realmente, ¿verdad?, oscuro, tenemos que ponerle también mucho cuidado cuando existe la presencia de algo que se llama urobilinógeno. El urobilinógeno es un degradado de la bilirrubina. Cuando existe y está en altas concentraciones, nos puede hablar de que existe una obstrucción de la vía biliar, es decir, de la vesícula o una enfermedad propiamente del hígado. Entonces, cuando existen esas en un color cafezusco, correcto, tenemos que ponerle particular cuidado. Se puede ver reflejado ahí. Ahora, doctor, exactamente. Abordamos el color, ahora el olor. Por ejemplo, si huele a amoníaco la orina. Bueno, el olor amoníaco, como usted menciona, se debe a la deshidratación, realmente. Al no estar hidratado, al ingerir pocos líquidos, tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. La otra cosa es que sí se puede ver también en ciertas patologías o enfermedades, por ejemplo, las infecciones urinarias, cuando existen cálculos renales o piedras en los riñones, particularmente puede haber una alteración y estar el olor amoníaco, o también en enfermedades propiamente del hígado también puede haber una orina
con ese olor característico que usted menciona. Doctor, cuando es como dulce, como frutal, como azúcar incluso. Bueno, eso tenemos que ponerle atención, y particularmente los pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque esos son pacientes que están mal controlados, que no están así, tienen una glicemia muy alterada y por lo tanto los niveles de azúcar se encuentran elevados y tienen glucosuria, es decir, azúcar en la orina, y por lo tanto ese olor característico que usted menciona a frutas o dulces realmente. Ahora, doctor, para detectar el problema, ¿con un examen de orina sería suficiente? Bueno, realmente la respuesta es que no. Depende de lo que estamos sospechando. Por ejemplo, si sospechamos una infección urinaria, la recomendación es siempre llevar a cabo un urocultivo que nos permite determinar qué tipo de bacteria y además qué tipo de antibiótico es específico para esa bacteria. Otros exámenes complementarios que podemos llevar a cabo es como por ejemplo la orina 24 horas, cuando tenemos hallazgos de proteínas en el examen de orina y pensar en una enfermedad renal, o la creatinina también, que es un examen para determinar cómo está la funcionalidad de los riñones. Y existe una serie de variedades de estudios de imágenes y demás que nos permiten más exhaustivos para determinar un posible diagnóstico. Pero bueno, esto es una excelente guía. Es una excelente guía, para correcto. Llevarle a más exámenes en todo caso, doctor. Claro, le agradecemos mucho su tiempo. Muchísimas gracias. Muy amable, doctor. Gracias.